Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Sí, vamos a hacer un refuerzo de las temáticas que vimos o que ustedes expusieron la semana anterior. Sí, vamos a ver de todo un poco y el día de mañana vamos ya a iniciar a trabajar con lo que es los diagramas de flujo. Vamos a utilizar un software para justamente trabajar en ello. Después del uso del software, iremos a la parte de lo que es ya directamente la programación. Bueno, igual a ustedes les había yo ya citado, ¿no? Les había dicho que la semana anterior les iba a tomar una prueba, ¿sí? Pero no se las tomé. Entonces, se supone que como la prueba era de la semana anterior, ustedes debían de ya haber estudiado eso porque le iba a tomar en la semana anterior, ¿sí? Entonces, esa prueba va a ir en esta semana con respecto a lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, lo de ahora va a ser un refuerzo a lo que ustedes han consultado, ¿sí? Bueno, vamos a esta primera parte. Tengo como primer tema lo que son diseño de programas, pseudocódigo y diagramas. Entonces nos indica que cuando diseñamos programas de ordenador, independientemente de su tamaño y complejidad, debemos seguir un proceso que involucra diversas herramientas que nos ayudan automatizando y apoyando la creación de dichos programas, ¿sí? De ahí que tenemos los conceptos básicos que les había enviado a ustedes a que consulten, ¿sí? Vamos con la primera parte, lo que es un algoritmo. ¿Qué nos dice que es un algoritmo? Nos dice que un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas, organizadas y finitas que nos permiten realizar una determinada actividad siguiendo una serie de pasos sucesivos y no ambiguos. Todo algoritmo debe cumplir las siguientes restricciones. Entonces, dentro de lo que es un algoritmo hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Siempre debe de cumplir estas restricciones que están aquí, ¿no? El primero debe ser bien definido, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vamos a realizar un programa, lo primero que debemos es de plantear es el algoritmo, ¿sí? El algoritmo nos va a dar a entender cómo vamos nosotros a realizar el programa, ¿sí? Entonces, para lo cual, lo primero que vamos a tener es saber o tener bien definido qué es lo que deseamos realizar, ¿sí? Tanto para plasmar un algoritmo y después llegarlo ya a desarrollar ya por medio de la programación, bueno, del pseudocódigo y luego ya la programación, ¿sí? Entonces, primero, tener bien definido qué es lo que queremos realizar o qué es lo que vamos a solucionar, ¿sí? Segundo, debe de ser preciso, ¿sí? Es decir, ya teniendo bien definido qué es lo que se requiere tener, ¿sí? Y de acuerdo a eso, tener bien, ¿sí? Definido los pasos y ser preciso. No puede haber ambigüedad, ¿sí? No podemos decir que es mayor o que es menor, no, debemos de coger y tener claro o fijo lo que es decir, bien definido, si es claro o es oscuro, si es verdadero o es falso, ¿sí? No podemos tener ambigüedad, ¿sí? Y por último, que debe de ser finito. ¿Qué quiere decir? Que debe tener un inicio y debe tener un fin. Es decir, vamos a resolver un problema y el problema a resolver comienza desde esta parte y para poderlo solucionar debe culminar hasta acá, ¿sí? Por eso debe ser finito. Vamos con el siguiente definición, lo que es un programa. Me dice, para que un ordenador sea capaz de ejecutar un algoritmo, debemos proporcionárselo en forma de programa, de tal manera que sea comprensible para la máquina. Cada paso del algoritmo se corresponderá de una instrucción en el programa. El programa deberá especificar la secuencia
de las operaciones a realizar, así como el orden de ejecución de las mismas, ¿sí? Entonces, primero debemos tener bien claro el algoritmo, para luego, con ese algoritmo, nosotros poderlo plasmar en un programa, ¿sí? Por eso es muy fundamental tener bien clara esas tres restricciones para, o que se debe tomar en cuenta en un algoritmo. Vamos con la estructura de control. Me dice, para especificar el orden en que las instrucciones de un algoritmo van a ser ejecutadas, utilizaremos la estructura de control, que pueden ser de tres tipos: secuencial, selección o estructura alternativa y repetición o bucle, ¿sí? Ya veremos más adelante, ya con los comandos, con los if, con los comandos, por ejemplo, de selección, que es justamente un if, si es verdadero o es falso, ¿sí? Un comando de lo que es repetición puede ser un for, que son bucles, un while o un do while, ¿sí? Perdón, un secuencial que puede ser un for, el de repetición en cambio es un bucle como un while o do while, ¿sí? Un secuencial viene a ser como un contador que viene a ser un for. Eso ya más adelante iremos viendo de acuerdo a lo que es la programación. Aquí tenemos ejemplos, ¿sí? ¿Cuándo es secuencial? Como lo indican, el secuencial va, como que dice, de una sola forma vertical, en donde se va con el inicio, viene en proceso, se realiza un proceso, se realiza otro proceso y finaliza. No hay selección, no hay repetición, es solo vertical, ¿sí? A eso le llamamos secuencial. ¿Cuándo es selección? Justamente lo que les indicaba. Cuando tenemos una condición o un if. A este rombo se lo llama como selección o como if, es decir, una condición. Si esto es igual a esto, o si esto es mayor que esto, o si esto es menor que esto, o si esto cumple con esto de aquí, entonces si es verdadero, realiza tal cosa. Si es falso, entonces hace otra cosa. A eso le llamamos selección, ¿sí? Esta condición viene a ser un if, ¿sí? Que viene a ser un sí. Si esto es verdadero, entonces realice este proceso. Caso contrario, realice el siguiente proceso, ¿sí? Y luego finaliza. A esta estructura de control le llamamos como selección. La siguiente estructura, ¿sí? Es la de repetición. Justamente nos decía como un bucle. ¿Qué quiere decir? Esto de aquí está A y esta A de aquí vienen a ser conectores, ¿sí? Por ejemplo, viene el inicio, pasa por el conector de A, lo pasa, viene esta condición, ¿sí? Si esta condición se cumple, que viene a ser parte de secuencial, si se cumple, entonces este proceso y lo vuelve a repetir. Y así lo va a repetir cuantas veces sea necesario hasta que se cumpla esta condición. En el momento que ya no se cumple esta condición, entonces llega acá, ¿sí? A este proceso y finaliza, ¿sí? Eso es lo que llamamos de repetición, ¿sí? Esas son las estructuras básicas de control: secuencial, selección y repetición, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo identificamos? Secuencial, todo va en línea recta, ¿sí? Secuencial, hay una condición, ¿sí? Tanto si es verdadero o en el caso contrario. Y repetición, como su nombre lo indica, quiere decir que se ejecuta una acción, pero si no se cumple esa acción, vuelve como un bucle, ¿sí? Va a ser un bucle hasta que se cumpla esa condición. Cuando se cumple la condición o cuando ya termina la condición, ahí cambia o termina el bucle y finaliza, ¿sí? Listo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano y le doy la palabra.
¿Estamos claros lo que es un algoritmo? Las partes principales que debe tener un algoritmo, las restricciones que debe tener un algoritmo. Eso es muy importante, tener claro la parte de algoritmo. Luego que tengamos claro la parte de algoritmo, pasamos a la parte de programa. ¿Sí? El programa de ley debe basarse de el algoritmo. Lo siguiente, la parte de estructuras de control, que justamente tenemos tres. ¿Sí? Lo que es la estructura de control secuencial, ¿sí? Selección y la última de repetición, ¿sí? Eso ahí quiero que les quede claro. Si alguien tiene alguna duda o algo más que argumentar de acuerdo también a lo que consultó, bienvenido sea. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, continúo. Bueno, vamos a la parte de las fases de creación de un programa, ¿sí? Esto aquí sí ustedes deben tenerlo clarito. Esto aquí deben aprendérselo tal cual. Las fases de creación de un programa, ¿sí? Recuerden que ustedes van o están en la materia de programación, ¿sí? Entonces, ¿qué van o cuál es el resultado final de ustedes en esta materia? Realizar justamente un programa. Entonces, para ustedes realizar un programa deben tener bien clara estas fases, que justamente les va a llevar justo a realizar un programa. Vamos a ver cada una de las fases. Primera, análisis del problema. ¿Qué nos dice? En esta fase debemos especificar cuáles son los requisitos a los que se debe de dar solución desde el programa a realizar. ¿Sí? Entonces, antes de que nosotros así nos aventuremos a programar, a desarrollar, a hacer cualquier cosa, lo primero que debemos de tener bien claro es el problema. ¿Cuál es el problema y qué es lo que debemos de realizar para solventar ese problema? Ahí viene la parte del análisis. Vamos a analizar cómo resolver ese problema, ¿sí? Recuerden lo primero, algoritmo, ¿sí? ¿Qué es el algoritmo? Tres partes, tres restricciones que vamos a tener. La primera, tener bien definido, ¿qué cosa? El problema, ¿cierto? Bien definido lo que vamos a realizar. Segundo, que se me escapa, ser preciso, ¿sí? Preciso lo que vamos a hacer. Y por último, finito, desde donde comienza hasta donde termina, ¿sí? Con eso, teniendo claro el problema, desde ahí vamos ya pensando en la parte del algoritmo. Primero, el análisis del problema para luego llegar al algoritmo. Siguiente, diseño y verificación del algoritmo. ¿Qué nos dice? Nos conduce a un diseño escrito y detallado del algoritmo o algoritmos que solucionarán el problema al que nos enfrentamos. ¿Sí? Entonces, como les indico, tenemos el problema, ahora hay que buscar cómo solventamos ese problema. ¿Por medio de qué? De las restricciones para o las condiciones para poder plantear el algoritmo. ¿Sí? Primero, ser precisos cómo vamos a solventar el problema. ¿Sí? Tener claro cómo vamos a realizarlo y que sea finito.
¿cierto? Luego que hemos analizado el problema, vamos a hacer el diseño del algoritmo. Ahora viene la codificación. ¿Qué es la codificación? Me dice, es donde implementaremos el diseño en el lenguaje de programación elegido. ¿Sí? Entonces, luego que nosotros ya tengamos el algoritmo listo, ahora sí, escogemos el lenguaje de programación. En nuestro caso vamos a trabajar con el lenguaje C. Y ahora sí, después de tener claro el algoritmo, ahora sí vamos a proceder a la codificación. Claro que antes de la codificación debemos en cambio tener primero clara lo que es o claro lo que es el pseudocódigo. ¿Cómo llegamos al pseudocódigo? Por medio del diagrama de flujo de datos. Eso más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Luego que tenemos claro el diagrama de flujo de datos que nos da el pseudocódigo, ahora sí, con el lenguaje de programación procedemos a codificar. Pero hay que tener bien claro algo. Para nosotros proceder a programar, debemos de primero conocer el lenguaje con el cual nosotros vamos a desarrollar. Cada lenguaje tiene una forma diferente de cómo escribir las sentencias. Entonces es muy importante que nosotros revisemos ese lenguaje de programación, cómo se declaran las variables, cómo se estructuran, ¿sí?, los comandos para luego, ahora sí, codificar. Listo. Hasta ahí les dejo esa parte ahí. Vamos a la siguiente parte, compilación y enlazado o link edición. ¿Qué nos dice? Me dice que es donde se traduce el código fuente escrito a código máquina mediante el empleo de compiladores y generándose el programa ejecutable para el ordenador. Normalmente nosotros, cuando trabajamos por medio de un lenguaje de programación, tratamos de buscar lo que es un IDE. El IDE es el que me va a permitir compilar, ¿sí?, ese código que yo he ingresado en un lenguaje de programación, lo compila y me genera un programa ejecutable para poderlo instalar en el computador u ordenador y poderlo ejecutar, ¿sí? Eso lo hace un IDE. Luego del compilador y el enlazado, que es el link edición, viene ahora sí la verificación y depuración. ¿Qué me hace la verificación y depuración? Me dice que es donde se buscan errores producidos en fases anteriores y se eliminan. Entonces, por ejemplo, yo ya codifiqué con mi IDE que me va a coger y me va a compilar ese código y me va a generar, ¿sí?, un programa para yo instalarlo en el computador, o ese mismo IDE me va a dar, como quien dice, un ejecutable, así como yo ejecuto un video, y ahí yo voy a poder visualizar mi programa. A lo que yo lo visualizo, mi programa, ahí yo me puedo dar cuenta en qué parte está fallando o qué parte lo puedo mejorar, ¿sí? Por eso la parte de verificación y depuración. Y ahí es donde yo verifico si hay errores o no, o cómo yo puedo también hacer o mostrarle al usuario final que o mensaje, por medio de mensajes, para que este usuario no pueda o no cometa errores en el momento de ingresar los datos, ¿sí? Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿dónde me doy cuenta de todo eso? En la verificación y depuración. Ahí yo verifico que yo puedo modificar o mejorar o también eliminar, ¿sí? Y por último viene la parte de la documentación, que es en cambio documentar lo que he realizado por medio de manuales para así saber qué es lo que yo he realizado en esa programación, ¿sí? Listo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver cada una de las fases. Como les digo, la fase del análisis del problema, como les dije, viene a ser analizar bien el problema. La fase 2, que es diseño y verificación de algoritmo, que justamente esta fase de aquí,
nos la va a explicar aquí. Nos dice, uno de los métodos más utilizados para el diseño de algoritmos es el denominado divide y vencerás. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a dividir mi problema por niveles. Y de acuerdo al nivel, yo voy a ir resolviendo. ¿Sí? Me dice, consiste en dividir un problema complejo en subproblemas y a su vez estos en otros de nivel más bajo, hasta obtener subproblemas fáciles de solucionar e implementar. Refinamiento sucesivo. Este método se conoce como diseño descendente o modular. Aquí me explica un ejemplo de diseño descendente para el cálculo de la superficie de un rectángulo. Entonces, por ejemplo, ¿qué me dice? El problema que es calcular la superficie del rectángulo, ¿sí? Ese es el problema en general. ¿Qué realizo? Generar subniveles. El segundo nivel, ¿qué sería? Necesito entradas. ¿Cuáles serían las entradas? Los valores que necesito para calcular la superficie del rectángulo, ¿sí? ¿Cómo yo obtengo la superficie del rectángulo? Multiplicando, ¿qué cosa? La base por la altura. Así tengo la superficie del rectángulo. Entonces, necesito valores de entrada para luego hacer, ¿qué cosa? El cálculo. Luego tengo el cálculo que obtengo la salida, lo que le muestro al usuario. Ese sería el nivel 2. ¿Cuál sería el nivel 3? Ahora sí, especificar. ¿Qué necesito yo para mi entrada? Necesito una entrada que va a ser la altura y otra entrada que va a ser la base. Para el cálculo, ¿qué necesito? Realizar una fórmula. Estoy aquí ya en el nivel 3. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula? Superficie, que es S, que va a ser igual a la B, que es base, por ALT, que es altura. ¿Sí? ¿Quién me da eso? La entrada, que lo va a digitar alguien, que va a ser la base, y la altura, que lo va a digitar también alguien, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a mostrar? Aquí está la salida. ¿Qué me muestra? Me da el valor de la altura, me va a mostrar la base y me va a mostrar el resultado, que va a ser la salida de la superficie. En el nivel 4, en cambio, me va o voy a necesitar declarar las variables. ¿Qué es una variable? Una variable es un valor, ¿sí? Normalmente es una letra, la cual me va a permitir almacenar una información, ya sea numérica, carácter, ¿sí? Que me va a servir ya sea como constante o que va a variar, ¿sí? Esa variable puede ser privada o pública. ¿Cuál es la diferencia de lo privado y lo público? Lo mismo nombre lo indica, ¿no? Si es privado, significa que solo va a funcionar para una cierta parte. ¿Por qué? Porque es privado. Si yo esa variable la hago pública, significa que me va a servir para todo el programa. ¿Por qué? Como su nombre lo indica, es totalmente pública. ¿Sí? Ahora, estas variables va a ¿qué? Va a necesitar definir. Yo puedo tener una variable numérica que va a ser entera, real, flotante, ¿sí? Entonces aquí yo le pongo como un tipo de variable como un número real. Y al mismo tiempo hace una validación, que ese número sea real, para que si entro o ingreso un valor que no sea real, me mande un error. Y en la base también hago lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué realiza el usuario? El usuario comienza de acá abajo. Ingresa un valor real para la altura y el programa le valida.
Si es correcto, lo deja ingresar, si no, le debe mostrar un mensaje de error. Igual un valor de base. ¿Sí? Luego realiza el cálculo para luego mostrarle la altura, la base y el resultado, que es justamente lo que está acá arriba. Y así puede calcular lo que es la superficie del rectángulo. Si se dan cuenta, solo con un simple programa matemático, que es calcular la superficie del rectángulo, sabemos nosotros ya la fórmula, lo que hacemos es aplicarla. ¿Sí? En forma sencilla hemos creado un pequeño algoritmo. ¿Sí? Primero debe ser preciso. ¿Sí? Ya está, que es calcular la superficie del rectángulo. ¿Sí? Segundo, se me escapa, bien definido, preciso. ¿Sí? Eso, las dos se cumplen. Al decir que quiero calcular la superficie rectángulo, ya tenemos bien definido y es totalmente preciso. Y por último, que sea finito. Es decir, que tiene un inicio y tiene un fin. ¿Cuál es el inicio? El ingreso de las variables de los valores. ¿Cuál es el fin? Calcular la fórmula y mostrarle a quién, a la persona que ingresa los valores. ¿Sí? Listo. Ahí sería la fase de diseño y verificación de algoritmos. Herramientas para la presentación de algoritmos. Aquí aparece lo que es un pseudocódigo. Tenemos los diagramas de flujo, que es con lo que vamos a trabajar.